Bien, espero que no haya habido afectación y que se siga escuchando, hermanos. Muy bien. Eh, Hemos dejado por 2 semanas pendiente nuestro estudio acerca de la declaración doctrinal que queremos enseñar, que queremos compartir y creer también como iglesia. Debo aclarar también que cuando hablo de lo que creemos, ¿verdad? Y enseñamos estas doctrinas, no quiere decir esto que de alguna forma no haya diferentes interpretaciones a algunos puntos secundarios de las doctrinas que estamos enseñando. Y que cuando hay esas diferencias de puntos secundarios de la doctrina de la palabra de Dios, esto no impide nuestra relación como creyentes, porque el Evangelio en sí, el punto del Evangelio, la columna vertebral de las doctrinas bíblicas, que es Jesucristo, lo que creemos de Él, la salvación y perdón que Él solamente otorga, eso es inamovible. Esas son las doctrinas con las cuales no podemos conceder para abandonarlas de alguna forma, pero entendemos que dentro de esto también hay algunas doctrinas secundarias, las cuales quizá tú, hermano, o usted no las crea igual que nosotros o que yo en particular. Y eso no limita a nuestro amar y funcionar en la iglesia, porque lo que es el requisito para formar parte del pueblo de Dios es el requisito que como iglesia Emmanuel tenemos en cada uno de los creyentes, es decir, un requisito que Dios estableció, que es la genuina salvación, perdón de parte del Señor, aquel que viene a Él por fe en arrepentimiento. Entonces, por eso menciono, cuando decimos lo que creemos, tampoco estoy afirmando que esto es lo que cree todos y cada uno de los miembros de nuestra iglesia. Más bien es lo que creo yo como pastor y es lo que predico y enseño y que adopta la iglesia como enseñanza bíblica. Entonces, lo que sí quiero decir, hermanos, es que en cuanto a la columna vertebral debemos ser inamovibles. Pero aquí tocamos varias doctrinas, algunas secundarias, algunas primordiales, principales, las cuales debemos conocer. Ahora, estamos hablando acerca de lo que creemos acerca de la salvación. Alguien podría decir lo que cree el pastor acerca de estos temas y sería correcto, ¿verdad? Lo que creo acerca de la salvación. Y en este hemos visto que hay algunos aspectos dentro de la salvación que otorga a Dios por gracia, por medio de la fe, que solo Él la lleva a cabo. La salvación es un acto de principio a fin de parte de Dios en la cual el hombre no participa en su salvación. Pero estamos hablando de 6 aspectos que definen la doctrina de la salvación. Y hemos hablado acerca de la regeneración. Solo para recordar, creemos que la regeneración es un acto sobrenatural de Dios por medio de su Espíritu Santo. Un acto sobrenatural de Dios por medio de su Espíritu Santo y lo lleva a cabo en ese preciso momento de la salvación. Otro aspecto, el segundo que hemos visto, es la elección. Y de manera resumida solo menciono que creemos que Dios en su gracia y misericordia eligió soberanamente en la eternidad pasada a los que habían de ser salvos. La Escritura enseña la elección. Y otro aspecto de la salvación que estudiaremos en esta noche es la justificación. Siendo honestos, hermanos, yo creo que todo creyente que tiene ya algún tiempo ha oído estos términos. Sin embargo, no siempre podemos definirlos o no los definíamos de una manera clara, y una razón de esto es porque hace falta un estudio y entendimiento acerca de qué es la justificación, pero entendemos que somos justificados por fe, ¿verdad? Y tenemos paz para con Dios, como dice en Romanos. Pero, ¿qué es la justificación? ¿Cómo funciona la justificación bíblicamente? Hoy queremos estudiar este tercer aspecto de la salvación, es dentro de la misma salvación, que se llama justificación. En primer lugar, creemos que la justificación es el acto, y de aquí de alguna forma resumo toda la idea, es el acto en el que por su gracia Dios
declara justos a los pecadores. Que estos pecadores que son declarados justos son aquellos que por medio de la fe vienen a Cristo reconociéndole como su Señor, arrepentidos de sus pecados. Vuelvo a mencionarlo. La justificación es el acto en el que por su gracia Dios declara justos a los pecadores que por medio de la fe vienen a Cristo reconociéndole como su Señor, arrepentidos de sus pecados. Vemos, hermanos, que vamos a decir así, los requisitos previos obviamente son los mismos de la salvación porque estamos definiendo la salvación. Venir poniendo la fe en Cristo, reconociendo nuestra pecaminosidad y arrepentido de ella. Y el Señor entonces, cuando reconocemos a Cristo como el Señor y Salvador confiando en Él, Él nos salva y entonces aquí también estamos hablando, Él nos justifica. Pero definamos la justificación. La justificación es un acto judicial. ¿Qué quiere decir esto? Dios que es el juez, más bien dicho, Dios que es el juez, anuncia o pronuncia un veredicto favorable. La justificación entonces es una declaración, un anuncio favorable de parte de Dios que es el juez. Por eso, justificación en las Escrituras significa declarar justo. Declarar justo. Esto no significa que hace justo al pecador, sino que le atribuye justicia. Quiero explicar esto. ¿Qué quiere decir? Cuando el Señor dice que Él justifica a alguien, lo que no está diciendo allí, como es una declaración de que Él justifica, no está queriendo decir que en ese mismo acto Él lo hace justo en el sentido de que ahora es una persona sin mancha, perfecto, sin ningún tipo de falla. No es lo que está diciendo, sino que le atribuye justicia. Le otorga algo, por decirlo de una manera, que no le pertenece a esa persona. Una justicia perfecta que no la generó, que no la mereció tampoco, pero Dios se la atribuye a esa persona. Entonces, justificación es una declaración, un anuncio en el que se declara justo a esa persona. Esta declaración la hace el juez, que es Dios. Y entonces, para que Dios, que entendamos, Él es el único justo, perfecto, santo, para que Dios declare justo a una persona, implica por lo menos tres cosas, o podríamos decir, tendrían que haber sucedido tres cosas. La primera opción, para que Dios el juez lo declare justo. La primera opción sería que Dios el juez justo, en quien no hay injusticia y no tolera la injusticia, condene al pecador por su pecado. La primera opción es que el Señor juez condene, es decir, que declare que la persona es un pecador y entonces merece un castigo. Y cuando el Señor declara que es un pecador, no quiere decir que lo hace pecador, sino quiere decir que está dando su veredicto de lo que esa persona ya es un pecador. La primera opción en cuanto a la declaración de Dios, para decirlo de mejor manera, la primera opción es que Dios declare condenación a esa persona porque esa persona es en realidad un pecador. Y como Dios es justo, santo, Él entonces condene a ese pecador por su pecado. Esa es la primera opción. La segunda opción en cuanto a una declaración de parte de Dios para con el hombre, la segunda opción es que Dios, el juez justo, comprometa su propia justicia, que es perfecta, y acepte a los pecadores tal y como están.
Es decir, la segunda opción sería que Dios dijera, muy bien, te declaro justo, pero sin serlo. Y también, te declaro justo y así como estás te recibo, no importa. En ese momento, Dios pondría entonces su justicia comprometida, porque entonces Él mismo dejaría de ser justo, ya que está aceptando la injusticia que venga hacia Él y que conviva con Él. La segunda opción entonces es que Dios comprometa su propia justicia y acepte así como está esa persona. La tercera opción es que Dios, el juez justo, transforme a ese pecador en una persona justa, pero no en una justicia cualquiera, no en hacer un bien nada más al prójimo o cosas como las que humanamente y moralmente muchas personas hacen, sino que en esta opción tiene que transformar a ese pecador a una persona justa, pero al nivel perfecto de la propia justicia de Dios, para poderlo declarar justo. Ya que nada menor a una justicia tan perfecta como la de Dios puede satisfacerle a Él, un Dios justo. Y entonces sólo así lo puede declarar justo, o sólo así lo puede justificar, transformando a ese pecador a una justicia perfecta. La tercera opción es la que Dios llevó a cabo. La tercera opción en la que el pecador debe ser transformado y tiene que poseer una justicia perfecta es la que el Señor llevó a cabo. Y entonces creemos que la justificación entonces implica lo siguiente. En primer lugar, implica un plan de Dios en el cual se propuso justificar al pecador independientemente de sus propias virtudes u obras. Y quiero que estudiemos la carta en la cual se explica la justificación de una manera tan amplia como lo es Romanos. Le invito por favor que vayamos a Romanos capítulo 3, verso 20. En Romanos capítulo 3, verso 20, Pablo explica la justificación. Y primero vemos que la justificación implica este plan de Dios para justificar al pecador independientemente de sus propias virtudes u obras de esa persona. Note lo que dice capítulo 3, versículo 20. Porque por las obras de la ley, ningún ser humano será justificado delante de él, pues por medio de la ley viene el conocimiento del pecado. Este pasaje nos enseña que ningún ser humano se puede justificar por llevar a cabo obras justas. Entonces, la justificación que lleva a cabo Dios no toma en cuenta las obras o virtudes de la persona. También Pablo explica, porque aunque la ley es perfecta, no hay nadie que la pueda cumplir. Y si tú quebrantas un punto de la ley, dice que te hace culpable de toda la ley. ¿Por qué? Porque la ley no solamente es una lista de reglamentos, sino que la ley es el carácter de Dios explicado en mandamientos. Y entonces si tú quebrantas un punto, estás quebrantando el carácter santo y justo de Dios, y entonces Dios el juez tiene que condenar al que ha quebrantado ese carácter, esa ley justa de Dios escrita en esa ley. Entonces, nadie puede hacerlo porque todos poseemos una naturaleza pecaminosa. La justificación no toma en cuenta sus virtudes u obras de la persona. Creemos que la justificación también entonces implica un requisito previo para esa justificación. Y este requisito se encuentra ahí mismo en Romanos 3, verso 21. Vea lo que dice del 21 al 23. Pero ahora, aparte de la ley, la justicia de Dios ha sido manifestada, confirmada por la ley y los profetas. ¿A qué se refiere? La manifestación de la encarnación de Cristo. Esta justificación no tiene relación con la ley, es aparte de la ley.
La ley no cumple con ese propósito. Y fue manifestada cuando Cristo nace. Y fue anunciada en la ley y en los profetas, porque la ley y los profetas hablan del Mesías. Entonces, sigue diciendo el texto. Versículo 22. Esta justicia de Dios, vea, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen, porque no hay distinción, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Están destituidos de la gloria de Dios. Todo el hombre está en esa condición. Entonces, el requisito previo para la justificación es la fe en Jesucristo, como dice este texto. Esta justicia de Dios, verso 22, por medio de la fe en Jesucristo, es para todos los que creen. Ese es el requisito previo para la justificación, la fe. Y no nos referimos a una fe general, a la fe que todos pueden llevar a cabo aún al andar en su día a día. Esa fe que tiene toda persona al sentarse en una silla y considerar que no se va a romper, está ejerciendo fe. O al subir a su auto y mover la llave del auto y pensar que va a prender, está ejerciendo fe. Pero no se refiere a esa fe general. Se refiere a la fe en Jesucristo, la que llamamos la fe salvífica. Y esa fe salvífica está constituida por un arrepentimiento genuino y reconocimiento de pecaminosidad y que merece el infierno, y una obediencia a Jesucristo como Señor. Esa es la fe salvífica. Y la fe es el requisito previo para la justificación. Creemos entonces que la justificación implica un plan de Dios en el que se propone salvar al pecador independientemente de sus virtudes u obras. Un requisito previo de la justificación que es la fe en Jesucristo. Y un precio que pagar para la justificación. Este precio no es algo que el pecador paga. Este precio para la justificación fue la muerte redentora y sustitutoria de Cristo. Note que sigue diciendo el mismo texto. Romanos 3:24. Todos son justificados gratuitamente por su gracia. Ahora, quiero aclarar algo. Cuando dice todos, no quiere decir que todo el mundo ya fue justificado. O que todo el mundo será justificado. O que todo el mundo de alguna manera se refiere aquí, hay una promesa de que vamos a alcanzar y todos. No es así. Cuando dice todos, se está refiriendo a los que mencionó en el versículo 22 y 23, que dice que son los que creen. Los que creen. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, nuevamente, por medio de la redención, el pago, el costo pagado, por medio de la redención que es en Cristo Jesús. ¿Cómo es que se dio este pago? Note, verso 25. A quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre. Este término significa su muerte. Era necesario que en su obra perfecta debía morir literal y físicamente. Por medio, la propiciación por su sangre a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia, paciencia, Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente. El precio para la justificación fue la muerte redentora y sustitutoria de Cristo. A través de ese sacrificio, el Señor pasa por alto la vida pecaminosa de esa persona y se considera el sacrificio hecho por el Señor Jesucristo. ¿A favor de quién para la justificación? Dice el texto que leíamos anteriormente, a favor de los que creen. De los que creen, de los que ponen esa fe en Cristo, arrepintiéndose y obedeciendo a su amo, que es el Señor. Ese era el precio de la justificación, la sangre, la muerte del Hijo de Dios.
Y también creemos y vemos en la justificación que entonces llega el momento de esa declaración de justicia. Note lo que dice Romanos 3:26. Para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Jesús. Él es el único justo, pero también note lo que decíamos en un principio de esta enseñanza, es un acto de Dios. Él es el que justifica a quienes, a los que tienen fe en Jesucristo. Ellos son los que son declarados justos. Esta es la declaración del juez para con el pecador que cree. Esta declaración del juez implica que el pecado de ese pecador es imputado a Cristo. ¿Qué significa esta palabra? Que el pecado del hombre es puesto a la cuenta de Cristo. Note por favor lo que dice ahí mismo, lo que dice Primera de Pedro capítulo 2 verso 24. Un texto que debemos recordar y compartir también cuando predicamos el Evangelio de manera constante. Dice Primera de Pedro capítulo 2, 24, Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz. Esa es la imputación. Mis pecados fueron cargados en alguien más. A Cristo le fueron imputados los pecados que Él no cometió. Y dice este texto que Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia. Era necesaria la imputación de esta forma. Cristo cargar el pecado que Él no cometió, para que los otros vivan la justicia y experimenten la justicia que ellos no cometieron y que ellos no lograron. Sigue diciendo el texto, a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia, porque por sus heridas fueron ustedes sanados. Hay un intercambio, hay una sustitución. A Cristo le es imputado el pecado. Pero por otro lado, también dentro de esta declaración del juez, implica la imputación de la justicia de Cristo al creyente. Una justicia perfecta. No solo una obra aquí y allá, sino una obra perfecta en la que cumplió toda justicia el Señor Jesucristo. Bien, esa vida perfecta es tomada y es imputada sobre ese que creyó a pesar de ser pecador y pasando por alto sus pecados pasados. Note lo que dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 30. 1 Corintios 1, 30. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús. Aquí está la imputación. ¿Cómo es que Dios me hizo perfecto? Porque ahora me ve a través de Cristo. Y entonces Él me puede declarar justo. Justificado. ¿Por qué? Porque me es imputada la justicia de Cristo. Pero por obra suya están ustedes en Cristo Jesús, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios y justificación y redención, para que tal como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor. Qué maravilloso que ahora lo que el Padre ve es la justicia de su Hijo en nosotros, imputada, cargada a nuestra cuenta. Y por ello Él nos acepta. Debemos gloriarnos en el Señor. El Señor nos recibe por Cristo. Estamos vestidos de Cristo. Hemos sido declarados justos. De esta manera, como dice Raire, nadie puede acusar a los elegidos de Dios, puesto que en Cristo, somos justos a la vista de Dios. Y por esto es que Dios puede justificarnos. Ya no hay nada que nos pueda condenar.
La justicia de Cristo es lo que ve el Padre. Y ahora Él nos justifica. Dice Romanos 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién nos puede acusar ante aquel mismo que declaró darnos la justicia de Cristo? Que nos declaró justos. ¿Quién nos puede acusar contra Él mismo? Y para concluir, en esta declaración de justicia, cuando vemos lo que la justificación implica, también hay algo, hermanos, que debemos considerar, y que hay una prueba de la justificación. Hay una prueba, hay evidencia de la justificación. Como hemos visto en cada aspecto de estos aspectos de la salvación, dentro de la doctrina de la salvación, en cada uno de estos, las evidencias forman parte integral de ellas, porque las evidencias forman parte integral de la genuina salvación. Hay evidencia, prueba, y hay prueba de la justificación. Este fue el argumento que utilizó Santiago al hablar acerca de la justificación. Acompáñame a la carta de Santiago, por favor. Es el último texto que veremos. Santiago capítulo 3. Ya estudiamos allí en su momento como iglesia toda la carta de Santiago. Y Santiago capítulo 3, en esta parte, Santiago utiliza este argumento. Hay una prueba de la justificación. Note lo que dice verso 21. Santiago, permítame. 2:21. Dice la Escritura, dice Santiago de esta manera. No fue justificado, recuerden, declarado justo, no fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a Isaac sobre el altar. Y esto lo acabamos de leer en nuestra lectura ya de este año. Dice, ya ves, le dice Santiago, que la fe actuaba juntamente con sus obras, y como resultado de las obras, la fe fue perfeccionada, y se cumplió la escritura que dice, y Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Abraham fue justificado de la misma manera en que nosotros somos declarados justos. ¿Y por qué fue? Por la fe en Dios. La fe en lo que Dios le había mostrado. Nosotros ahora, en el final de la revelación, la fe debe ser puesta en una persona que es Cristo particularmente, pero somos justificados por la fe en lo que Dios dijo que es acerca de Jesucristo. Ahora, Abraham creyó a Dios en lo que a él le reveló y lo que él entendía. Él no vio todo lo que nosotros tenemos, pero al creer él fue declarado justo por Dios. Ahora, ¿qué es lo que está tratando aquí de explicar Santiago? Y fue llamado amigo de Dios, verso 24. Ustedes ven que el hombre es justificado por las obras y no solo por la fe. ¿Por qué? Porque muchos argumentaban tener fe en Dios, haber sido justificados por Dios como Abraham también lo fue, ser hijos de Dios como Abraham también lo fue, pero sus obras no mostraban ningún tipo de justicia, no mostraban un cambio. Y lo que dice Santiago es que las obras forman parte de la fe que lleva a ese hombre a la justificación. Nadie solo puede decir yo soy salvo, yo soy un justificado, si no hay obras que avalen que realmente el Señor ha hecho la obra de justificación. Esto no quiere decir que somos salvos por obras, lo hemos explicado muchas veces, pero mira lo que sigue diciendo, verso 25. Y de la misma manera, ¿no fue la ramera Rahab también justificada por las obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino? ¿Qué hicieron estos dos hombres, un hombre y una mujer? Mostraron su fe genuina. Dieron fruto, obras dignas de arrepentimiento, dijo Juan el Bautista. Porque recuerda que el prerequisito para la justificación es la fe salvífica que implica arrepentimiento y obediencia a Dios. Dice que Rahab también
hizo algo, se vio que creía. Y luego dice enseguida, porque así como el cuerpo sin el espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe que no tiene evidencia palpable es una fe que no existe, y sin fe nadie puede ser justificado. Creemos entonces que la justificación es el acto en el que, por su gracia, Dios declara justos a los pecadores que por medio de la fe vienen a Cristo, reconociéndole como su Señor y arrepentidos de sus pecados. Y esta declaración de justicia trasciende y se hace evidente en obras de justicia. El Señor declara justos a pecadores. Ahora ve la justicia de Cristo en nosotros. Esto nos debe traer al temor al Señor y nos debe traer también a motivarnos a una vida de santidad y de obediencia a nuestro Dios. El Señor nos ha regenerado, el Señor nos ha elegido en su eternidad, el Señor justifica a los que creen en Él. Vamos a hacer una oración. Señor, gracias por tu obra perfecta y tu plan perfecto para salvar a un pueblo, Señor, constituido, formado por gente pecadora, pero que tú has llamado y la has atraído hacia ti. Señor, gracias por el don de la salvación. Gracias, Señor, por permitirnos entender tu evangelio, poner nuestra fe en ti, Señor. Y entonces tú, Padre, llevas a cabo una obra perfecta en la cual nadie se te perderá de aquellos que han venido a tus pies. Señor, tú nos has regenerado por medio de tu Espíritu. Tú, Señor, nos conociste desde antes de la fundación del mundo. Y ahora, a pesar de ser pecadores, también entendemos que nos declaras justos en ese mismo instante en el que nos atrajiste hacia ti, Señor, por el Evangelio. Gracias por no considerar mis obras y pecados, porque si tú miraras nuestros pecados y no miraras la justicia de Cristo que nos has otorgado, nadie podríamos estar en pie delante de ti. Y todo esto, para que tú recibas toda la honra y gloria. Tú eres el justo y tú eres el que justifica. Te alabamos, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.